Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Y vamos a comentar algunos de estos principales asuntos del día, esa valoración sobre ese IPC, ese dato de inflación en Estados Unidos, y lo vamos a hacer con la ayuda de Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Gracias por despertar esta mañana con nosotros, Alexis. Sobre la mesa, ese dato que conocíamos a primera hora de la tarde de ayer, hace tan solo un mes el 5% sacudía, ahora escala al 5%, al 5,4%, esos máximos que veíamos desde 2008, y bueno, veíamos como las acciones y los bonos se tambaleaban. Casa ya, termina de creerse el mercado esa tesis de la FED de que es transitoria, o ¿cómo ves el dato? Bueno, las cosas se les están poniendo relativamente complicadas a la Reserva Federal. La verdad es que en cierto modo la Reserva Federal ya nos había avisado de que íbamos a tener datos malos de inflación y con ello sostenía un poco esa idea de que era en cierto modo transitoria. Lo único que pasa es que de alguna manera no solo están siendo muy fuertes, sino que están sobrepasando todas las expectativas. En estos primeros 6 meses del año prácticamente le hemos añadido a la inflación acumuladamente prácticamente casi un 0,6% cada mes, y eso en cierto modo ya está empezando a preocupar al mercado. La inflación subyacente se ha ido al 4,5%, que es un nivel que no veíamos prácticamente desde el año 91, y eso ha hecho saltar todas las alarmas de que quizás la transitoriedad haya que ponerla un poco en duda. No obstante, uno se va viendo luego más tarde en detalle, pues hay puntos en donde de alguna manera avala la tesis de la Reserva Federal de la transitoriedad. Hay un caso muy representativo. Prácticamente la inflación está concentrada pues en los coches usados, que se ha incrementado un 45%, también en el precio de la energía y de la gasolina. Obviamente ahí hay un efecto base muy importante, se ha aumentado también prácticamente un 45%. Los billetes de avión, es lógico, de alguna manera las compañías aéreas han sido fuertemente castigadas durante la pandemia y ahora están teniendo un desborde de demanda y por lo tanto los precios de los billetes están subiendo un 25%. Incluso de alguna manera algún analista ha llegado a comentar que sobre todo el tema de los coches usados representa prácticamente una tercera parte del incremento de la inflación. Incluso la propia Reserva Federal de alguna manera ha empezado, mejor dicho, la administración ha lanzado un poco la idea de que si no llega a ser por estas cosas un poco extraordinarias, la inflación se hubiese aumentado un 0,2%, algo bastante menos del 0,5% que en algún momento el mercado estaba un poco esperando. Por lo tanto, de alguna manera, creo que se le acaba el plazo a la Reserva Federal para mantener esa sensación de transitoriedad, pero sigue pidiendo más tiempo, con lo cual de alguna manera este debate entre si es transitoria o no es transitoria va a seguir estando sobre la mesa algo más tiempo de lo que nosotros podíamos plantearnos. Más allá de la postura que defienda la FED, avalada con la Secretaría del Tesoro, esta tarde escucharemos a Jerome Powell. No sé el mercado cómo consideras que lo va a seguir absorbiendo, si va a seguir creyendo en la transitoriedad o va a ir debilitándose, también mirando un poco al dólar, cómo se va recogiendo. Claro, el mercado ahora se hace necesario en todo momento, cada intervención de los responsables de la Reserva Federal, hacer un chequeo sobre ese planteamiento. Me da la impresión de que la Reserva Federal seguirá manteniendo su idea de transitoriedad, con lo cual yo creo que por ese lado no va a tener ningún tipo de posibilidad. Creo que también, en cierto modo, la Reserva Federal se ha encontrado no solo ante una situación peligrosa, sino también ante una situación relativamente complicada en la gestión de la política monetaria. Hay que tener en cuenta que la política ultra expansiva por parte de la Reserva Federal, los planes de estímulo del gobierno, han situado el endeudamiento público y en cierto modo también privado en unos niveles relativamente altos, con lo cual de alguna manera la Reserva Federal se encuentra, como digo, en una situación de peligrosidad, puesto que si actúa como debería actuar para controlar la inflación, o por lo menos como quienes le piden que actúe pensando en que esto no es transitorio, pues podría crear una situación económica bastante complicada. En algún momento incluso podríamos hablar de llevar a la economía a una recesión o por lo menos en algún momento llevar a una situación bastante difícil, en un momento en donde todo el mundo está anhelando de que
la recuperación empieza a ser un dato y espera que con las menores restricciones por el COVID o el control de la pandemia, con el tema de las vacunas, pues nos lleve a una situación mucho mejor de lo que ha sido el año 2020. Sin desviarnos del tema, porque hay que situarlo en la misma medida, está claro que el debate se va a avivar incluso en el seno de la FED. Ayer mismo el presidente de la FED de San Luis señalaba que tal vez llega el momento, podría ser el momento de empezar a retirar el programa de compras de activos de la FED, y nosotros aquí en el Banco Central Europeo veremos a ver qué se dice la semana que viene, aunque en principio nos espera hasta septiembre esa anuncios ya del debate de esa medida. Sí, el tema fundamental en estos momentos es que, al margen del debate sobre si es transitorio o no es transitorio, la verdad es que en la medida en que las fuertes medidas de estímulo estén todavía sobre la mesa, hacen que la transitoriedad sea menos creíble. Y eso es muy importante, puesto que si el mercado, los consumidores o los agentes económicos empiezan a plantear de que esto no es transitorio, de alguna manera empezarán a pedir incrementos en toda la escala de productos, y por lo tanto se retroalimente la inflación, y eso es un elemento fundamental. Por lo tanto, de alguna manera, en estos momentos el gran debate ya no es tanto si es transitorio o no es transitorio, que es un debate que ya veremos si se produce, sino realmente en estos momentos la Reserva Federal debe empezar a lanzar un mensaje de retirada de algunas de las medidas de estímulo. De hecho, incluso hasta en Europa empieza a hablarse ya de un cierto grado de retirada de las medidas, aunque obviamente eso yo creo que será para prácticamente final de año. Y en Estados Unidos, que en este momento está en una situación quizás económicamente más avanzada tras la pandemia, ya se está hablando de que en Jackson Hole en agosto ya se empezará a dar una serie de mensajes sobre retirada paulatina de algunas de las medidas. En este sentido, el gran debate va a ser si se retiran solamente las compras de deuda, las compras de cédulas hipotecarias, puesto que la Reserva Federal compra 120.000 millones todos los meses, 40.000 son de cédulas hipotecarias. Y resalto esto porque uno de los elementos que quizás puede hacer menos transitoria el tema de la inflación es que la inflación habitacional, es decir, la que está relacionada con el precio de la vivienda, pesa bastante en la inflación americana, y de alguna manera estamos viendo unos incrementos tanto de las rentas como de los precios de la vivienda extremadamente fuerte. El último dato de Case-Shiller ha sido espeluznante, casi un 15% interanual de crecimiento de la vivienda. Estamos en máximos históricos y por lo tanto, de alguna manera, muchos de los miembros del FOND se están preguntando si es necesario estar comprando cédulas hipotecarias para un sector que está prácticamente sobrecalentado y que puede crear en algún momento presión sobre una buena parte de la inflación americana. Alexis, querría también señalar, estamos ya comenzando con este debate, incluso ya en Europa, que está llegando, de empezar a hablar de retirada de estímulos, cuando todavía no hemos empezado a llegar esos fondos Next Generation. Ayer se aprobaba ya definitivamente esos planes de recuperación para desembolsar el primer tramo de ayudas. Sí, este va a ser un poco el gran debate, porque a diferencia quizás de Estados Unidos y de Europa, y eso puede ser un elemento que uno lo tenga que vigilar bastante bien, es porque la inflación en Europa se ha mantenido relativamente más contenida de lo que se ha mantenido en Estados Unidos. Yo creo que es el hecho de que prácticamente las medidas de estímulo económico en Estados Unidos, presupuestarias, se produjeron de manera inmediata, y fíjese, cuando ya estamos al final de la crisis del COVID, y estamos ya en el proceso de salida de la crisis con la reapertura otra vez económica, es cuando en Europa están empezando a llegar todos estos fondos. Quizás por eso la importancia en estos momentos de empezar a retirar algunas medidas de estímulo. Y con respecto a España, ayer se aprobó, junto con el de Alemania y creo que el de Italia también, pues estos planes que son un poco digamos, en lo que todo el mundo se agarra en estos momentos para vislumbrar una recuperación económica a lo largo del año que viene. Quizás incluso hasta el cambio de gobierno y el mayor peso que ha tenido la ministra de Economía, muy relacionada con Europa, tenga bastante que ver
con el hecho de poner en marcha todos estos planes. Ya para terminar, no querría dejar de preguntarle a Alexis, en este contexto en el que bueno, ya se habla de o no retirada de estímulos, parece que el Banco de Nueva Zelanda es el que marca el camino con esa medida. Querría preguntar, en medio de la evolución o involución de la pandemia en algún sentido, al menos por ese número que parece dispararse en el número de contagios, no por gravedad, de la variante Delta, ¿cómo puede tener esa repercusión y sobre todo viendo el contrapunto entre Europa y China, por ejemplo? Sí, este es el gran problema ahora mismo a nivel económico, es la variante Delta, que de alguna manera pues parece que está dando al traste con todas las medidas de apertura, y por lo tanto están volviendo otra vez a poner a todos los analistas en negativo con respecto a las posibilidades de recuperación económica. Aún así, yo creo que antes del proceso de vacunación, la incidencia acumulada era, yo creo, que un elemento fundamental de análisis. Una vez pasada o empezado el proceso de vacunación, creo que deberíamos fijarnos menos en el índice de incidencia acumulada y deberíamos irnos más bien a otros índices que nos hablen directamente del gran problema a efectos económicos, que es la saturación del sistema sanitario. Es decir, muertos, entradas en UCIs, etc. Eso yo creo que sería el elemento fundamental, pero en estos momentos estamos todo el mundo cegados con este indicador, cuando con los niveles de vacunación en estos momentos lo que estamos teniendo es una caída muy fuerte en los porcentajes de muertos en todos los países que llevan un proceso de vacunación muy alto, y también incluso hasta de entradas en UCI y personas con graves problemas. Con lo cual, de alguna manera, me gustaría que este elemento de la incidencia acumulada no acabara convirtiéndose en un elemento de preocupación para las expectativas económicas. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esos datos y esa repercusión en las economías y, por tanto, en nuestro sistema de vida. Muchas gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Vale, igualmente.